Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5, versículo 9. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, y palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios. ¿Qué es imitar? Imitar es decir y hacer lo mismo que aquel que yo quiero imitar. Es decir, que si Dios nos dice que nosotros debemos ser imitadores de Él,
Nosotros debemos imitar lo que Él habla, debemos imitar lo que Él hace. Y Él nos mostró a través de la Escritura qué era lo que había que hacer, qué es lo que hay que hablar. Eso es lo que la palabra quiere que nosotros imitemos. Es decir, que usted y yo nos volvemos imitadores de Dios. Al conocer la palabra vamos a saber qué es lo que debemos hacer. El Señor Jesucristo, siendo Dios, no tomó el tal como algo a que aferrarse, sino que se despojó y tomó la forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, siempre permaneció obediente a la voluntad del Padre. Siempre permaneció imitándolo. Dice la Escritura que Él, cada vez que hablaba, decía: yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Yo hago lo que el Padre me dijo que hablase. Yo no hago las obras por mi propia cuenta. Yo hago las obras que el Padre me dijo que hiciera. Así que, en pocas palabras, el Señor Jesús fue un imitador del Padre. Ese fue el camino que Él vino a recorrer, para imitar al Padre. Porque el Padre le decía: haz esto, Él lo imitaba. Nadie más pudo traer las mismas palabras que Jesús, porque el único que venía del seno del Padre era Jesús, nuestro Señor. Él es el Verbo, y Él lo conoció, porque era el mismo, porque son el mismo, porque el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Es la palabra que se hizo carne. Así que Él, siendo el mismo Dios, sabía lo que debía hacer y fue imitador de su propia voluntad. Veamos por favor Juan capítulo 12, versículo 50. Dice la Escritura: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hago, lo hago como el Padre me lo ha dicho. Él hablaba lo que el Padre le había dicho que hablase. Es decir, que él era ¿qué? Un imitador. Pero el imitador no consiste solamente en hablar lo que nos dicen que hablemos, sino que conforme a lo que hablamos también actuamos. De lo contrario, no podemos imitarlo a Él. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa discípulo? Aquel que imita a su maestro, aquel que sigue las pisadas del maestro. Así que si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos imitar lo que Él hizo, debemos imitar lo que Él habló, ser coherentes en lo que nosotros decimos y hablamos, así como Él lo hizo. De esa manera somos discípulos de Él. Si usted tan solo dice: no, yo estoy de acuerdo con lo que Jesús dice, no, me parece chévere lo que Jesús dice, y yo voy a tratar de hacer eso, pues usted lo que está haciendo es un simpatizante, no un discípulo. Porque el discípulo imita, el discípulo sigue el ejemplo, el discípulo sigue las pisadas. Eso es ser un seguidor de Cristo. Eso es ser un seguidor de Cristo. No es tan solo leer la palabra, es comerla, es beberla, ponerla por obra, es que haga fruto en mi vida. Eso es ser un discípulo. El título de hoy es: seguir a Jesús es cuestión de imitarlo. Cuando nosotros vemos en este mundo a alguien que es una estrella, es alguien de la farándula, él tiene seguidores. ¿Y qué ocurre con esos seguidores? Comienzan a hablar como él, comienzan a vestirse como ese famoso, ¿cierto? Comienzan a imitarlo. ¿Por qué? Porque quieren hacerse ¿qué? Seguidores. Incluso, bueno, yo creo que ya no se ve tanto, no sé si estoy desactualizado, pero antes yo recuerdo que había lucha entre los fans y quién era el fan número uno de quién, ¿no? Y entonces comenzaban a demostrar quién era el fan número uno de quién, ¿cierto?
Y yo recuerdo que eso se vio bastante con los Beatles, los Rolling Stones, ¿no? Y entonces uno iba a las casas y uno veía los afiches, no, pero yo soy mejor fan que usted porque yo tengo la colección completa de... Todo estaba allí. Y era esa lucha por ser el seguidor. Y yo me sé todo. Yo me acuerdo que el concierto en 1986 fue en tal lado. Y yo recuerdo que el concierto en 1975 fue en Inglaterra. Y comenzaba uno a saber todo, ¿cierto? Y allá tocó y el que hizo la apertura del concierto, el telonero, fue tal artista y tal. Y entonces decía, oye, este sí que es un seguidor. Pero es el seguidor, es el discípulo. Todo, porque quiere hacerse el número uno, el fan número uno. Pero nosotros somos iguales con Cristo Jesús. Cuando nos comienzan a preguntar acerca de Él, no lo conocemos porque lo hemos visto cara a cara. Eso es ser un discípulo de Cristo. No es solamente decir, sí, yo lo conozco. Porque imagínese que usted se encontrara con ese mismo seguidor de los Beatles y le dijera, ah, sí, yo también soy un seguidor de los Beatles, y comienza usted a indagarlo en cuanto a los Beatles y usted no sabe nada. Entonces dice, no, usted no es un seguidor, a usted le gusta la música de ellos, punto. Lo mismo ocurre en cuanto a nosotros seguir y imitar a Cristo. No se trata solamente de decir, yo lo he escuchado, yo lo conozco, sino que yo soy aquel discípulo, aquel que quiere imitarlo, que quiere seguirlo. ¿Hasta cuándo predicó el Señor Jesucristo? Todavía sigue predicando porque dijo, he aquí que yo vendré a ustedes. Ni siquiera la muerte lo pudo frenar. Porque él dijo, he aquí que el que crea en mí, yo vendré y haré morada con mi Padre en ustedes. Y él sigue predicando a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que habita en nosotros. Él dice, no se preocupen que han de hablar. El Espíritu, la promesa que el Padre les dio a ustedes, vendrá y Él dará testimonio acerca de mí y hablará de lo que yo digo. Lo mismo que yo les dije, lo mismo Él hablará. Así que el Espíritu Santo también viene a ser ¿qué? Un imitador. Pero la diferencia es que Él no imita, Él es el mismo Dios. Así que Él conoce toda la voluntad. Así que Él viene a hablar lo mismo porque Él y Jesús son uno. Así que si la iglesia somos uno, hablamos lo mismo. ¿Amén? Así que si somos uno, todos debemos ser seguidores de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 3. No vaya a perder Efesios porque cada rato vamos a recurrir a Efesios. Capítulo 5, versículo 3. Y escuchen lo que Pablo escribe a los Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricio, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, y palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo está diciendo que todas esas cosas que andan en el mundo ahora no se deben ver en la iglesia. Pero si Pablo está exhortando a la iglesia en eso es porque se está viendo en la iglesia, porque están viendo en la iglesia fornicación, porque están viendo en la iglesia inmundicia, porque están viendo en la iglesia avaricia, porque están viendo palabras deshonestas, porque están haciendo necedades, porque están siendo truhanes con la gente, porque no andan en acción de gracias, sino mantienen quejándose. Eso es lo que Pablo está viendo que ocurre en Efesios. ¿Y qué más también les dice? Que ni siquiera en el mundo se encuentran fornicarios, inmundos o avaros, y que es igual a la idolatría. Él estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que si habían inmundos, avaros, que se habían fornicarios, eso era igual a que fueran idólatras, aunque no tuviesen imagen de bronce, o imagen de madera, o imagen de yeso.
eran idólatras. Porque estaban teniendo primer lugar a la avaricia, primer lugar a la inmundicia, primer lugar a la fornicación. Porque estaban encontrando dentro de la iglesia truanes. Truanería es que siempre quieren, lo que hoy dirían acá, hoy en día en Colombia, ¿no? Es que yo soy vivo, siempre queremos sacarle la ganancia a todo. Eso es ser truano. O lo que llamarían los finanzas, los economistas o los financieros, cuando son usureros. Eso es ser truano, porque está abusando, porque está utilizando algo en beneficio propio para abusar del hermano o para abusar del desconocido, del extranjero. Y dice Pablo, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Y cuáles son las palabras vanas? Pues cuando a nosotros nos llegan con palabras que se supone son en el espíritu, pero realmente son vanas. Ejemplo para tal, John Henry, no te preocupes, no vayas a predicar porque pues, todo el tiempo trabajando, el sábado no vas a ir a predicar, no hagas más, descansa, Dios entiende tu corazón, descansa por favor. Son palabras vanas, porque lo único que Dios va a entender es que prefirió amar su vida y no dar la vida. Son palabras vanas. Así que lo que dice es apartémonos de ellos. Porque el mismo ejemplo son varias. Primero está tu esposa, tus hijos, todo el tiempo ausente de ellos, y ahora vas a ir a predicar, no lo hagas, dedícale tiempo a ellos. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Cuando Pedro le dijo, no mueras, Señor, apártate de mí, Satanás. Está dándole palabras vanas, porque no quiere que haga la obra. Porque no quiere que dé la vida. Porque se nos olvida que Satanás no va a aparecer delante de nosotros feo y mostrándonos el pecado de frente, sino que lo que va a hacer con la iglesia es, puse hace poco un video, una imagen, ¿no? Donde está el cristiano en la cuna y Satanás le hace así. Pero nosotros pensamos que lo que él va a hacer es, ¡guau!, lo va a asustar, pero no, él no va a hacer eso. Lo que va a hacer es, sigue así. No nos damos cuenta que lo que hace es dormitarnos. Y a veces decimos, Señor, yo quiero que me uses. Pero son palabras vanas, porque cuando llega el momento de ser usado, sacamos cualquier pretexto para no hacerlo. Y no. Y a veces la palabra vana viene de nuestra propia iglesia, de nuestra propia familia, de los más cercanos, aún de los más espirituales que podamos llegar a tener cerca. ¿Y qué dice Pablo? No seáis pues partícipes con ellos. Pero es que el Señor dijo que nos trajo a reposo, así que hay que descansar. Créanme que usted a esta vida que es corta, pero va a tener eternidad con galardón. Unos tendrán mucho fruto, otros no tanto, pero cada uno recibirá su gloria, porque por eso dice el Señor que uno tiene un fruto al 30, otros al 60 y otros al 90. Todos no dieron el mismo fruto, pero todos dieron fruto. Mas también dice la palabra que al que trabajó todo el día, al que trabajó tres cuartas partes del día, al que trabajó medio día y al que trabajó una sola cuarta parte, a
trabajando igual. En uno está hablando de los galardones, de dar fruto, y en el otro está hablando acerca de la salvación. La salvación es la misma para todos. Los galardones es por el esfuerzo de cada uno, es por el fruto de cada uno. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es que imagínense, voy a poner de ejemplo el otro videobeam, el blanco. Vino, funcionó. Entonces uno que dice, ese videobeam tiene gloria porque está funcionando. Y luego siguió funcionando, proyectaba. Pero proyectaba con una inmundicia, para que me entiendan, ¿no? En una mancha. Pero tenía una inmundicia ahí. ¿Qué se hizo? No sirve. Porque aunque proyecta, no proyecta como quiere que lo haga el que lo creó. Así que usted puede decir, yo ya soy salvo. Ya, yo creo en el Señor. Yo leo su palabra y la recibo. Sí, pero no se le olvide que no es con su propio parecer y con sus propias fuerzas. Él dejó la palabra precisamente para que nos fuéramos por esa directriz. Ay, pero entonces esto es una esclavitud. Bueno, si lo quiere ver como una esclavitud, entonces se lo pongo así: ¿quiere ser esclavo del diablo o esclavo del bien? Mas si usted tiene sus ojos espirituales más abiertos, no es que Él nos tenga sometidos en esclavitud. Pero se tiene que hacer. No, es que Él es la vida, Él es la bendición, Él es la gracia, Él es la salvación. En otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué cree usted que nosotros debemos mostrarle a la gente? Luz. ¿Qué deben ver en nosotros? Luz, pero no la luz propia. ¿Sabe cuál es la luz propia? Tan lindo Marcos. Lindo está colaborado. Marcos está colaborado. Marcos ayuda tanto. ¿Cierto? ¿Eso qué es? Su luz propia. ¿Cuál es la luz de Cristo? Oiga, Claudia, mi hija, imagínese, estoy bravo con Marcos. Yo era buen vecino de él hasta que ahora todos los demás que me predican en Cristo. Oye, mi hija, que estoy enfrentado, que estoy muerto. Míreme, ¿cuál muerto? Hazme un favor, si vuelve el vecino, dígale con esto. Que vean la luz. Que vean la luz. Pero ¿qué ven de nosotros? Espero que estén viendo en cada uno de nosotros la luz. Pero la luz que se pone en alto para que ilumine, no la luz que se esconde. Porque si se esconde no ilumina. Ahí está iluminando, es luz, pero no cumple el propósito. Y tampoco es que ilumina. ¡Qué de vida! Porque Cristo nos rescató para que hiciéramos vida. Versículo 9, pero el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así es que Dios nos manda a ser buenos. ¿Qué es bondad? Sea bondadoso con las personas y bríndeles el alimento y la comida y el vestido que no tienen. ¿De qué está hablando? El Espíritu. Justicia. ¿Sabe cuál es la justicia? Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Cuál es la justicia? Predique. Y verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, yo le pregunto, Satanás no necesariamente viene a destruir la iglesia. Lo primero que él hace es que frenar. Entonces, lo primero que tiene que hacer es adormitarla y comenzar a entretener a la gente con problemas entre ellos, con disensiones, con diferencias, con discusiones tontas entre la misma iglesia, porque de esa manera los comienza a entretener y se nos olvida que tenemos que salir y que
tonterías entre nosotros. Ay, no, a mí no me gustó que mire que el vecino se compró las mismas gafas que yo tenía. Ahora no me gustan las mías. Cambiemos de iglesia a una iglesia donde no estén las mismas gafas mías. Y entonces Satanás nos distrae. Ay, no, a mí no me gustó. A mí siempre la señora Aurelia me da full abrazo. Hoy no me dio abrazo. No la voy a volver a abrazar. Porque eso es lo que hace. Y cuando ya nos tiene estancados, comienza a causar murmuración entre nosotros. Oiga, algo le pasa a la iglesia. ¿Se ha visto que desde hace unos días son los mismos? Estamos así, con la Biblia frente y diga, la iglesia tiene algo. Yo me veo bien. Andamos con la vida enfrente, pero estamos viendo las pajas que tienen los demás enfrente. Y no lo vemos porque como están toda la mitad no lo vemos. O algunos se ven la nariz, ¿no? Pero hay que verse al espejo. Un día yo descubrí que tenía la nariz larga hasta que me veía al espejo. Pero antes no me la veía. Miraba que no tenía. Pero ya me veía al espejo y dije, ay, yo también. Pero también soy mentiroso. También tengo error. Tampoco estoy haciendo nada. Porque pensamos que la iglesia le pertenece al que la está pastoreando, ¿no? Le pertenece a Cristo, pero la obra del ministerio, las galardones no son solamente para uno, están dispuestos para todos. Así que algo está pasando, sí, algo que está pasando. Estamos orando por un despertar. Bueno, eso se hace, André. Eso no se hace para mí. Están como el sábado felices, ¿no? Chévere, todo el mundo quiere ayudar y nadie se compromete. Y dejan a colombianita ahí con el Tito, perdón, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué dicen? Reprenderlas. Por eso si alguno se molestó, perdón por lo que dije ahorita antes de comenzar el culto, disculpen, pero la idea es esa, que se moleste. Reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Para qué Dios dio la luz? Para que nos demos cuenta de lo que está mal. ¿Qué dice Juan capítulo 3 versículo 18? Que esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y el mundo no quiso la luz porque por la luz iban a ser manifiestas sus malas obras. ¿Sabe que hay gente que no le gusta andar con usted porque usted le va a decir lo que está mal? A la gente no le gusta que usted le diga, usted está muerto. No, a la gente le gusta que le digan, usted está rozagante, usted ve venido, usted ve con vida. Le gusta. Recuerdo que estaba en la empresa y le estaba predicando allá a una compañera. Ella es jefe de área y yo le dije, oye, esa imagen que tú tienes ahí no te va a ayudar para nada. Entonces me miró de una vez y me dijo, yo te voy a pedir un favor, que tú me dejes a mí tranquilo, que yo no te he dicho a ti nada y no respeto. Dije, sí, no, eso está bien, pero es que lo que te quiero es advertir que eso, yo te respeto, pero es que eso no te va a ayudar para nada. Para mí es linda esa imagen, es preciosa, me parece bonita. Y me dije, sí, no, yo sé que es bonita y se ve simpática, se ve más bonita que una Barbie, pero eso no le va a ayudar de nada. Entonces dijo, bueno, es que yo no soy como tú, que estudia la palabra y conoce tanto. No. Yo le dije, bueno, ¿tú crees en las palabras de Jesús? Sí, Jesús dice que eso es abominación. Dijo, mira, por favor, porque eso sí, te voy a pedir que dejemos así. A mí me gusta. Y ya, yo le dije, sí, pero tú me estás diciendo que crees en las palabras de Jesús.
Entonces cree las palabras de Él y vívelas. Pero si a mí me gusta, yo, sí, pero lo que te está gustando te va a hacer perder. Y obviamente después comenzó una discusión un poco acalorada, en la cual gracias a Dios llegó la directora y bueno, entonces se acabó todo, pero después me digo, ya entendí el mensaje que pusiste por el chat. Mire, a nadie le gusta que la luz ilumine, porque es entendible que usted viva 30 años, 20 años, 40 años creyendo que algo es bueno y de un momento a otro le digan, eso no ha servido de nada. Es difícil, es que eso hay que entenderlo, pero por difícil que sea, hay que rescatar a la persona de la muerte. Porque es preferible amputar un brazo para que no muera que dejarlo que muera por el brazo todo el cuerpo. Versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz lo que manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué dicen los proverbios? Sabio es el que gana almas. Eso dicen los proverbios. Sabio es el que gana almas. Es el sabio. Así que no ande como necios. ¿Cómo andan los necios? Pues sin ganar almas. Es que perdónenme, pero Dios no nos mandó solamente a predicar. No, pero yo predico todos los días. No, el que dijo, ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Sí, a través de la palabra. Por eso la misión de la iglesia es hacer discípulos a través de la palabra. No hacer discípulos a través de conciertos, hacer discípulos a través de chocolates bailables, hacer discípulos a través de Coca-Colas cristianas. No. Es hacer discípulos a través de ¿qué? De la palabra. Por eso hoy no decimos acá en la iglesia, hoy, el próximo sábado, reunión de jóvenes, vamos a hacer paintball cristiano. Entonces van a jugar todos paintball y terminan diciendo, Efesios capítulo número 6. Póngase la armadura de Cristo. Recuerda que usted le trae un pedazo en la cara, eso le pasa por ponerse la salvación como casco. Y lo que están es burlándose de la palabra, utilizándola para bobadas. Los jóvenes que yo he ganado para Cristo los he ganado a punta de palabra. A ninguno le he llegado la teta, porque eso es lo que están enseñando. Que como son jóvenes hay que ser divertidos y chévere. Sí, pero la palabra, es que la palabra no es para divertir, la palabra es para salvar, la palabra es para rescatar. Y créanme que no hay nada divertido en decirle a un joven que lleva 6 años con su novia, ya han estado en fornicación, y decirles, deje de fornicar, hermano, si no va para el cielo. Eso no es nada divertido. Aunque usted le ponga bolitas y le ponga ping-pong, eso no es nada divertido. Y al contrario, lo que hace es blasfemar acerca de la palabra. No es nada divertido decirle a una persona que lleva 10 años en la iglesia, 10 años conociendo al Señor, y decirle, si usted no ha llevado las señales y los prodigios y no ha hecho ni un discípulo, no conoce a Dios, está muerto porque se ha sumergido 3 veces en el agua. Eso no es divertido. En la época de Jesús había circos, y yo no dije que Jesús hubiera encomendado a cada uno para que cada uno hiciera fuera malabarista. Tú le pasas, en Judas tú vas a hacer el mapa, en el alfolí entra la plata y tú la desapareces, no pasa nada. Eso no tiene nada de divertido, porque es algo serio, la salvación es algo serio. Porque cuando nosotros hablamos la palabra debe hablarse con rigor, con ímpetu, con amor por la salvación, no hablar por hablar, porque hablar, hasta Satanás habla la palabra. Así que despertémonos para que la luz de Cristo nos resplandezca, levantémonos para que la luz de Cristo nos resplandezca. Seguir a Jesús es cuestión de imitarlo. Seguir a Jesús es cuestión de imitarlo. ¿Cómo algo tan difícil? Imita
comiencen, por favor, les recomiendo que comiencen leyendo Juan. Y así vas a ver cómo imitarlo. Ay, vean que Jesús iba por otro lado. Ay, vean que Marcos en tan solo 3 capítulos, ¿cuántos demonios ya ha echado? Y Marcos termina diciendo que a los que creen les seguirán estas señales. Ay, no sé, que a mí también me van a seguir esas señales. Ay, mire que mandó a ser discípulos, o sea que yo también debo imitar y ir a ser discípulos. Seguir a Jesús es cuestión de imitarlo. Tito capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice la palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Amén, Señor. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por la qué? Por el lavamiento y por la renovación del Espíritu Santo. Usted y yo no somos luz, no andamos en tinieblas, no somos luz por nuestras propias fuerzas, por nuestro gran intelecto, por nuestra gran fuerza. No somos luz porque no soy tímido, porque soy bueno para hablar, no soy luz porque sea inteligente, no. Somos luz por su misericordia, por su bondad que se reveló hacia nosotros. Porque fuimos regenerados en el Espíritu. Porque usted no tiene vida en su espíritu. Por su propio espíritu no tiene vida. Nuestra vida la perdimos en Adán. Pero Él nos dio vida en Cristo Jesús. Ahora su Espíritu Santo habita en usted y en mí, si creemos en Él. Así que nosotros ya no andamos en tinieblas, andamos en luz y dando luz para la gloria de Dios Padre. Versículo 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Usted cree en Dios? Manténgase firme en las buenas obras de Dios, no en las de este mundo. Manténgase firme en esas buenas obras. Mire lo que dice Pablo: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Pablo, cuando le está diciendo a Tito que insista con firmeza, es porque sabe que habrá gente que se congrega con ellos y le van a decir: Tito, ¿tú qué es lo que estás hablando? ¿Cómo así que yo estoy en tinieblas? Y le dice: sea firme, esté fuerte. ¿Para qué? No por esos que son rebeldes, detractores, que no se sujetan, sino que mire lo que dice: para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es decir, Tito, permanezca firme para que los que sí creen en Dios perseveren en las buenas obras. Porque habrá dentro de la iglesia quienes no quieren perseverar en las buenas obras, que los oídos les carcomerán, les parecerá fastidioso escuchar la palabra de Dios, para que anden como hijos de luz. Por eso le dice a Tito: resiste con firmeza. Esa palabra yo la tomé para mí. Yo resista con firmeza para que los que creen en Dios permanezcan en la iglesia y permanezcan en buenas obras. Porque por amor a los que creen en Dios, Él dio la vida, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. En otro tiempo usted, si usted ya tiene el Espíritu Santo, en otro tiempo usted era tinieblas. Usted era muerte porque en usted no había vida. Usted era mentira porque en usted no había verdad. Usted estaba muerto porque en usted no había vida. Usted estaba perdido porque en usted no había esperanza. Pero ahora, por cuanto Cristo habita en nosotros, ahora en nosotros hay vida, hay espíritu, hay esperanza, hay verdad, hay luz, hay amor. No el amor de este mundo, sino el amor que no entiende este mundo. ¿Está usted en luz? Viva como luz. Ilumine, brille. Revele lo que está mal. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice la Escritura, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Cuándo? Cada día, y sígame. ¿Sabe? Usted es un vencedor hoy. ¿Quiere que diga un motivo para que usted se considere un vencedor? Vino a rendir el culto. Venció a Sabanás y vino a rendir el culto. Vino aquí a rendir el culto. Miren, con el perdón de los papás. Pero hay muchos que se ausentaron de las iglesias, no solo de aquí, de la iglesia cristiana a nivel mundial, porque era el Día del Padre. Perdóneme, pero usted no es más grande que Dios. No, pero que pesar de dejar a mi familia plantada, tampoco su familia es más grande que Dios. ¿O me equivoco? ¿Acaso la vida de Jesús no es más grande que la nuestra? ¿Acaso la vida de Jesús no es más grande que cualquier cosa? ¿Y no la entregó en la puerta? Cuando abre la puerta, abre la cruz. ¿No la entregó en la puerta? Abre la puerta porque en el tabernáculo el cordero se degollaba en la puerta. Él no fue muerto en el cielo, porque allá entró ya glorificado. Él murió fue acá en el desierto. Ahí es donde se manda el cordero, en el desierto se pone a desangrar y luego sí entra al altar. ¿No nos dio el vida? Hace 8 años lo decía, todos, ¿por qué no es que está de cumpleaños? Ah, Dios le regaló el día para que se le dé cumpleaños. No, antes con más ver al Señor, gracias, gracias Padre. Gracias porque puedo estar un día más delante de tuyo. O por favor, muéstrame algo más grande que Dios y yo me arrodillo ante Dios. Señor, no sé cómo agradecer a ti, dar cualquier excusa como Pedro. Por ti daré la vida. Y apenas dijo que, claro, Pedro dijo por ti la vida porque él estaba envalentonado con su cuchillo. Y apenas Jesús dijo, no, con cuchillo no, dijo, no, así no, y se fue. Porque fue valiente mientras pudo usar el cuchillo, pero apenas lo que Jesús dijo, no, es que así no es, hay que dar la vida, hay que dar la vida. Después fue lleno del Espíritu Santo y lo entendió. Por eso alguien que diga, hay que dar la vida, no tiene el Espíritu Santo. Porque los que tienen el Espíritu Santo dicen, hay que dar la vida. Hay que dar la vida. Leímos Lucas 12:23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Qué es lo primero por lo cual nosotros percibimos? O sea, aunque nosotros fuésemos muy pobres, hablando económicamente, muy pobres, ¿qué es por lo que primero lucharíamos?
por la comida. ¿Qué está diciendo el Señor? La vida es más que la comida. Si usted fuera a esa posición muy pobre, y le dijeran, yo le doy de comer, si niega a Cristo. Cada día debemos tomar la cruz y morir a nosotros mismos. Cada día, mire, cada día. Más que usted estar diciendo, maldito diablo, deje de molestarme. Antes que eso, dedíquele más tiempo a orar contra usted mismo y decir, yo tengo que morir. Yo tengo que morir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida y no mi voluntad. Que yo te siga, no que mis pasos tomen su propio curso. Porque habrá camino que al hombre le parece vida, pero su fin es muerte. Señor, ayúdame, Señor, que cuando lea tu palabra, la entienda, Señor, y la pueda poner por obra. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza, Señor. Dedique más tiempo a orar por su propia voluntad, obligarse. Pártase el lomo orando. Porque ¿qué le dijo Dios a Israel? Vosotros sois duros de servir. Así que pártase el lomo y ríndase ante Él y dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Seguir a Cristo es cuestión limitada. Marcos capítulo 13, versículo 11. A veces a nosotros nos parece difícil que seguir a Cristo es, pero efectivamente en la carne es muy difícil. Pero por eso el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 3, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas Él le reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él merece toda la gloria y toda la honra. Es que los demonios se postraban delante de Él. ¿Por qué sus seguidores no se postran delante de Él? Recuerdo una de las primeras canciones de Alex Campos que decía, los peones a su rey. Ya los peones no, lo que él estaba dando a entender era que los peones ya no le sirven al rey, sino que ahora los peones van a exigirle al rey, que el rey se vuelva peón. Y no. Yo sé que esa palabra choca, pero usted y yo somos los peones de Dios. Él es el rey. Infinito poder. Váyase 13, 11. Él nos dejó una promesa. Para que no pensáramos que vamos a estar solos, dijo 13, 11. Por favor, de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a usarnos? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus vasijas. Él hace con nosotros la voluntad de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 33. Dice la palabra del Señor, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Señor Jesucristo, teniendo la potestad de la promesa, la derramó en nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo está en todos los que creen. El Espíritu Santo está en todo aquel que le busca en espíritu y en verdad. Así que usted con el Espíritu Santo tiene la fuerza para ir a imitar al Señor. Pedro imitó al Señor sin el Espíritu Santo. No pudo, salió corriendo. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, llegó hasta la muerte, siendo obediente al Señor Jesús. Pablo, sin el Espíritu Santo, persiguió a la iglesia. Pablo, con el Espíritu Santo, llegó hasta la muerte. Felipe, Timoteo, Bernabé, Juan, Judas, Juan Iscariote, el otro, Didimo, Tomás, Lucas, todos ellos no podían dar la vida sin el Espíritu Santo, pero tan pronto lo dieron la vida, era porque tenían el Espíritu Santo. Cuando escogieron los diáconos en la iglesia, dijeron, traigan hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría.
y llenos del Espíritu Santo. Vean conmigo, por favor, ahí mismo capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntase, bautícese. Hay personas acá que no se han bautizado. Arrepiéntase y bautícese y reciba el Espíritu Santo. No quiere decir que si no se bautiza no recibe el Espíritu Santo. Estoy haciendo la invitación de que se arrepiente y se bautice, porque es debido. Eso es obedecer, eso es imitar al Señor. Capítulo 4, versículo 31, ahí más adelantito, por favor. Dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió cuando recibieron el Espíritu Santo? Hablaban con de nuevo la palabra de Dios, no tenían traba en su lengua, no tenían incoherencia en su hablar, hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. No pida el Espíritu Santo para que usted, yo ahora sí expulso demonios. Pida el Espíritu Santo para que Dios lo use a usted. 5:32, por favor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. ¿A quién? ¿Sobre quiénes viene el Espíritu Santo? Sobre los que obedecen, sobre los que creen, sobre los que imitan a Jesús. Amén. Los que durante el culto le rinden la gloria a Dios, los que dedican su mente a Dios, los que dedican su vida a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Efesios capítulo 5, versículo 15, por favor. Dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si los días son malos, quiere decir que están en tinieblas. ¿Y usted qué es? Luz. Luz. Y si usted es luz, aproveche el tiempo, porque hay gente que necesita ver la luz. Aproveche el tiempo. ¿En qué invierte su tiempo? Haga una evaluación concienzuda. ¿En qué invierte la mayoría de su tiempo? ¿Está utilizando bien su tiempo? ¿Está utilizándolo para darle la gloria al Señor? 17 al 20 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dijo el Señor Jesucristo, y esta es la voluntad de Dios: que conozcan al Padre, que conozcan al único Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Cuál es la, Señor, cuál será tu voluntad conmigo? Que me conozcan a mí y que conozcan a Jesucristo, a quien he enviado. Señor, ¿qué tengo que hacer para hacer tu voluntad? Que me conozcan a mí y que conozcan a Jesús, a quien he enviado. Esa es la respuesta de Dios. No hay más. Y si usted piensa que eso no es suficiente, pues está usted menospreciando la obra, el propósito con el cual Dios lo creó. Es que nos creó para darle gloria, pero por el pecado nos perdimos. Ahora le damos la gloria, porque ya podemos en Cristo. Amén. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Al final de Efesios, él habla acerca del esposo y de la esposa, ¿no? Dice que la esposa se sujete a su esposo en todo.
a veces me molesta mucho, bueno, esto lo hablo yo, no lo habla el Señor. A veces me molesta mucho cuando las mujeres desafían a sus esposos y lo hacen en público. ¡Ja! ¿Cómo no? ¡Ja! No hay que desafiar a los esposos. Y más me molesta, hablo yo en el Señor, cuando el esposo es bueno. Porque si fuese malo, si fuese un hombre que no busca al Señor, que no lo obedece, que no lo imita, pues todavía, pero me molesta demasiado. Porque vienen a ser duras de servicio. Duras de servicio. Ah, pero es que mi esposo no está en Cristo. También me molesta, porque ni siquiera su testimonio es digno de que la esposa diga saber que no lo ordena a Cristo. Sino que por el contrario las tiene como más groseras, más altaneras. Porque se escudan diciendo, parece que era el Señor. Pues es cierto que si su esposo le dice que vaya a robar, usted no le irá a robar. Pero sí dice que debe respetarlo. Así sea el impío más grande, lo que no debe hacer es matarse con él espiritualmente. También me molesta cuando los esposos no respetan a su esposa, y más cuando es una mujer que busca al Señor, sino que quieren es enseñorearse sobre ella. Porque como yo soy la cabeza, yo puedo hacer con ella lo que a mí se me antoje. No. No. Es que dice que la ame, no que se enseñoree. Así que por favor, le digo yo, no es parte de lo que el Señor dice. Cuide su hogar, cuide de esa manera. Ahora sí, Pablo está hablando acerca del esposo y la esposa, pero no es porque esté hablando de la familia. Mire lo que dice el versículo número 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De quién está hablando Pablo en todo ese momento? De Cristo y de la iglesia, que somos uno solo con Él. Así que si somos uno solo con Él, andemos como Él caminó, hagamos como Él hizo, amemos como Él habló, pensemos como Él pensó. Pastor, eso es imposible. Mentira, la palabra dice, revistamos nuestro entendimiento de Cristo Jesús, vistámonos de Él y desvistámonos del viejo hombre, desvistámonos del hombre carnal, del hombre envanecido en este mundo, y vistámonos de Él y vivamos como Él nos ha enseñado a vivir. Amén. ¿Es usted de la iglesia? Revístase de ese Cristo y despójese de toda esa contaminación del mundo. Amén. Haga la obra, iglesia. Gane galardones, por favor. Gane galardones, por favor, en el nombre de Jesús. Ahora sí, Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué Juan y todos los discípulos escribieron lo que vieron de Jesús? Para que todas las iglesias leyeran esas escrituras y a través de esas escrituras aprendieran e imitaran ¿a quién? Al único y suficiente Señor y Salvador. Así que si la iglesia primitiva que imitó a Jesús es diferente a la iglesia de hoy en día, es porque la iglesia de hoy en día no está imitando al mismo Jesús. ¿Usted está orando conforme a los creyentes de la iglesia primitiva? Si no lo está haciendo, usted está siguiendo a un Jesús diferente del que ellos siguen. Y seguir a Cristo es cuestión de imitar. Amén.